bienvenidos detectives a tu canal de crimen y misterio, Noches con Jexy, y yo soy Jexy. En un mundo de redes sociales, todos creemos conocer a los demás, pero cualquiera puede ser el que elija tu destino. Cualquiera puede ser un asesino serial. Estamos en Halloween y no quería dejar pasar esta ocasión para hablar de un criminal que amaba disfrazarse de payaso y que le dio un giro terrible a la fobia que se les tenía. Hablemos del caso de Pogo el payaso. Con nombre de un famoso actor de cine, John Wayne Gacy también adquirió celebridad, pero lamentablemente por asesinar a una treintena de adolescentes y por mantener durante años en jaque a la policía de Chicago. El 14 de marzo del 42, John Stanley Gacy y Marion Robinson trajeron al mundo a quien sería su único hijo varón. Lo llamaron John Wayne Gacy, en honor al actor que Marion tanto admiraba. En el 80, con 42 años, este hombre fue declarado culpable y sentenciado a muerte por el asesinato de 33 personas en 6 años. Quienes escribieron sobre él recalcaron su físico fortachón y su cara bastante aniñada, como si hubiera sido un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. La información sobre la infancia de Gacy es escasa, pero significativa. De todas formas, es difícil asegurar que alcance para explicar su comportamiento, al que muchos definieron como antisocial. Si se conocen sus primeros instantes en el mundo, fueron así. El parto de su madre fue difícil y desde que nació tuvieron que aplicarle enemas y supositorios diarios durante 3 meses por dificultades respiratorias. Quizás la materia de la que se compone su cuerpo sabía lo que estaba acabando de engendrar y rechazaba esta realidad. Bueno, este tratamiento fue sumamente agresivo para una criatura tan pequeña e impensado de llevarse a cabo por orden médica, según las referencias de algunos doctores consultados, lo que nos indica que todo fue bastante casero. La psiquiatra Helen Morrison, quien escribió varios capítulos sobre Gacy en su libro Mi vida con los asesinos en serie, que están por acá, recogió el siguiente testimonio telefónico de Marion, la madre de Gacy, en lo que dijo: el parto se retrasó un poco y cuando por fin nació estaba morado. Le di enemas y supositorios. Cada día se los receté yo misma, todos los días durante los primeros 3 meses. Sin embargo, cuando la psiquiatra se encontró personalmente con ella, Marion negó haber realizado dicha declaración. La aplicación de este tratamiento abre sospechas sobre la salud mental de la madre. No se puede asegurar que John Gacy fuera un hijo buscado y deseado por sus padres, pero sí que sufrió tempranos daños psicológicos. Su padre era un hombre agresivo, física y psicológicamente, y su madre era víctima de esa violencia. En muchos sentidos, fue una madre ausente. Gacy fue el segundo y único varón de 3 hijos que tuvo el matrimonio. De sus hermanas se desconocen totalmente. Solo se saben sus edades. Karen era 2 años menor que él y Joan 2 años mayor. Gacy les apreciaba mucho, al igual que a su madre, pero hasta que su padre falleció, él no logró tener una relación estrecha con ninguna de ellas, especialmente con su madre. El padre de Gacy era un abusador, en el más amplio de los sentidos. Descalificaba constantemente a su hijo a través de la indiferencia y de insultos sumamente hirientes. Lo trataba de afeminado y de mariquita, y le impedía el vínculo con las mujeres de la casa, fundamentalmente con la madre. Lo rechazaba permanentemente y, cuando estaba alcoholizado, casi siempre lo golpeaba. El comportamiento del padre generaba en John Jr. una frustración muy grande y un intento incesante de obtener su aprobación y su amor. Por el contrario, John Stanley Gacy nunca demostró el menor interés por su hijo. Incluso cuando su conducta y sus logros fueron excelentes, el padre se volvió un objetivo inalcanzable y una razón de lamento en la vida de John Jr., quien inclusive llegó a justificar su actitud diciendo: nunca evadí a mi padre porque lo amaba, por lo que aguantó, haciendo alusión a que el padre había soportado a John Jr. ¿Qué fue lo que tuvo que aguantar el padre? Lo desconocemos, pero con ese sentido de inferioridad y constante búsqueda de aprobación, no me sorprende nada de lo que va a pasar a partir de acá. A partir de la entrevista realizada a Marion por la doctora Morrison, se sabe que el padre tenía heridas de la guerra y un tumor cerebral, y por eso le cambiaba el humor constantemente. Podía ser agresivo tanto verbal como físicamente. Los frecuentes desmayos y pérdidas de conocimiento que sufría Gacy contribuyeron a esa etiqueta de niño enfermizo, sensible, delicado y femenino. En las palabras de su padre, mariquita.
A pesar del amor no correspondido con la figura paterna, entre otros dilemas familiares, Casey se desenvolvía adecuadamente durante su infancia. Sacaba muy buenas notas, era querido por sus compañeros de clase y amigos, y se destacaba por su responsabilidad y por su cooperación, sobre todo en el hogar. El niño no generaba dificultades a nivel conductual. Por otro lado, no tuvo una buena salud. Era sonámbulo y tenía sobrepeso. A los 15 le diagnosticaron epilepsia, una enfermedad que le dejó problemas cardíacos y dolores diversos. Después de reiterados acontecimientos, generalmente posteriores a alguna discusión en las que John perdió el conocimiento, sufrió desmayos y malestares importantes. Lo atendieron para controlar su enfermedad. Y llama la atención la falta de intervención médica y familiar a tiempo y la poca importancia que se le dio a estos episodios. Nos preguntamos si se trataban de crisis epilépticas o si había algo más detrás de estos desvanecimientos. Podría pensar que estas crisis podrían ser producto de maltratos o estrés continuo al que se le sometió de tan joven. Gacy incluso llegó a confesar que a los 15 años se masturbaba con medias y ropa interior femeninas que robaba de los tendederos vecinos. Sus tendencias fetichistas se iniciaron a temprana edad y con el tiempo se volvieron naturales y patológicas. A los 20 años, en 1962, Gacy abandonó su hogar y se dirigió a Las Vegas en busca de trabajo. Consiguió rápidamente un empleo en una empresa funeraria, en la cual, como contó varios años después, tuvo un acercamiento a la práctica de la necrofilia. Se había sentido excitado tras meterse dentro de un ataúd y ponerse encima de un cadáver. La doctora Morrison, una de las que luego estudiaría su caso y a la cual he estado citando en todo este documental, entendió dicho acto como una necesidad de probar y de experimentar, y no como una práctica perversa propiamente dicha. La psiquiatra concluyó que Gacy no encontraba diferencias cuando estaba con una mujer, un hombre o un cadáver, porque para él eran todos objetos sin esencia. En el 64 inició la vida en pareja y se casó con Marilyn Myers, hija de un importante empresario con quien también se vinculó laboralmente. Todo parecía indicar que mejoraría y que lograría rehacer su vida, pero en ese momento comenzó a descubrir que en realidad era homosexual. Pero en lugar de tratar de afrontarlo y llevar su vida como deseaba, se dejó llevar por sus más bajos instintos, por lo que en 1968 Gacy fue condenado a 10 años de cárcel por sodomizar a un menor, llamado Donald Boher, que era uno de sus empleados. Esto determinó la separación, obviamente, de su esposa y el divorcio 3 años después. Estuvo en la cárcel solo 2 años y algunos meses, cosa que me hace recordar cuán horrible es la ley en Estados Unidos. Y a su salida se divorció formalmente. No hay datos sobre la tenencia de la niña y el niño que tuvo la pareja, tampoco información de la relación entre Gacy y sus hijos mientras crecían. Sí se sabe que en sus últimos momentos de vida ellos fueron a visitarlo y nunca tuvo problemas de violencia física o sexual con sus hijos. Él decía, siempre cuidé a mis hijos, no estricto, había un montón de cosas de mi padre que yo rechazaba. No soy partidario de azotar a los niños, tampoco soy partidario de dañarlos. Mis valores son tales que puedo dar mucho amor a los niños, dijo en una ocasión Gacy. Mientras Gacy se encontraba privado de libertad en Iowa, su padre falleció. Se enteró 4 días después y, según declaró su hermana y su madre, fue algo devastador para él. Durante toda mi vida decepcioné a mi padre y entonces volví a fallarle. Mi padre siempre pensó que yo era un bobo, un estúpido, que nunca llegaría a ser nadie. Entre los 70 y 71, con 28 años, fue liberado por buena conducta y evaluado por un psiquiatra. En su pericia de peligrosidad se afirmó: la probabilidad de que vuelva a ser acusado y condenado por conducta antisocial es en apariencia mínima. Qué poco sabía este psiquiatra. Gacy decidió mudarse a una zona de los suburbios de Chicago para rehacer su vida, tanto en lo sentimental como en lo laboral. Allí comenzó algunos contactos y consiguió ir escalando de a poco en diversos trabajos. Al parecer, el cambio de ambiente fue un vuelco total en su vida. De esta manera, podía pasar desapercibido y cazar a sus presas. ¿Qué pensaban? ¿Que se iba a recuperar? No. En un principio se contactó con sus hermanas y su madre en busca de refugio y ayuda, pero luego decidió independizarse y seguir su camino. Su hermana en un primer momento lo ayudó, pero luego, al saber la verdad, terminó preguntándose: siempre ha sido tan buen hermano, ¿cómo es posible que haya pasado algo así? Su madre se encontraba inquieta y aislada,
y más adelante comenzó a sentirse sumamente culpable por lo que había sucedido con su hijo. Declaró que en esa época había fantaseado con los niños de su nuevo barrio e incluso comentó cómo ideó la posibilidad de mantener relaciones con ellos y las diversas estrategias para conseguirlo. Gacy comenzó a ingresar con facilidad en nuevos círculos y ocultaba su pasado con un desempeño notable, que de a poco lo situó en lugares de sumo reconocimiento. Con esa facilidad logró que lo liberaran de prisión muchos años antes de terminar su condena. La manipulación y la actuación eran dos pilares del manejo comunicativo de Gacy. Sabía cuándo, cómo, con quién y qué hacer en qué momento. Dice, si no hubiese sido manipulador, no habría tenido éxito. No se puede ser un personaje que lleva una vida secreta con éxito si no se manipula a veces, dijo Robert Ressler. Comparaba a Gacy con una araña que va aprisionando a todo lo que se le acerque. Si le ven parecido con It de Stephen King es porque en él se inspiró para este personaje manipulador. Nuevamente la doctora Morrison menciona que si bien a Gacy lo habían atacado en la cárcel muchas veces, movilizaba al resto de los convictos, incluso de haberlo querido, se habría fugado en reiteradas ocasiones por el tipo de relación que tenía con los policías. Solo a los 30 años Gacy se casó con Carol Hoff, una mujer bastante vulnerable, soltera y con 2 hijas. No dudó en comenzar una nueva vida con quien seguramente le había ofrecido sus cuidados y sostén. Claro, manipulador. Pero el matrimonio se fue desvaneciendo con el tiempo. Gacy blanqueó con su esposa sus preferencias sexuales y ella encontró en varias oportunidades material infantil y homosexual entre las pertenencias de su marido. A esa altura, Gacy no le quitaba el sueño lo que su mujer pudiera pensar de él. Se consideraba un liberal y no daba demasiadas explicaciones. Uno más de sus aires de arrogancia y poder. Se ubicaba a sí mismo en un pedestal injuzgable. Él era quien mandaba y nadie tenía derecho a meterse. A los 32 años comenzó un negocio de pintura, decoración y mantenimiento. Decidió contratar a hombres jóvenes para abaratar costos, según explicaría, pero esta justificación fue válida solo al principio. Las contrataciones se fueron volviendo oportunidades fantásticas para el acecho y luego para el homicidio. En ese momento y hasta el 78 se reiteraron sus asesinatos y abusos. En una de las tantas entrevistas con la policía, Gacy hizo referencia al porqué de la elección de sus víctimas, los rebajó de forma despectiva y de modo más que irónico dijo, acorde a sus propias elecciones sexuales, los describió de la siguiente manera: no son más que unos despreciables mariquitas, unos inútiles vagabundos, mientras que yo soy un próspero hombre de negocios que no dispone de muchas horas libres. Una relación sexual esporádica con esos jóvenes me quitaba menos tiempo que una relación seria con una mujer. Llevaba una doble vida. Destacado, honrado, considerado, generoso son algunos de los adjetivos que rodeaban el apellido Gacy en los suburbios y en su primer hogar de Chicago. Un padre devoto, destacado en el trabajo por sus méritos y su maña, y un vendedor nato, que en sus ratos libres visitaba el sector de oncología del hospital disfrazado de Pogo el payaso, para alegrar a los niños. Este era un hobby que, según él describió, le hacía relajarse, era una forma de dar para recibir. Sin embargo, cuando podía quitarse la máscara, declaraba, nunca planeé ser un ángel y siempre admití lo que hice. En el 78, ya con 36 años, Gacy decidió salir a cazar. Merodeando en su auto se cruzó con Jeff Ringgold y tras ofrecerle llevarlo a los bares populares, lo anestesió con cloroformo en el asiento del acompañante, abusó de él y lo torturó de formas inimaginables, pero no lo asesinó. Ringgold apareció vestido en la estatua de Lincoln Park en Chicago y luego declaró, no opuse resistencia a sus designios porque estaba totalmente limitado y no me quedaba otra opción. No opuse resistencia en ningún momento. Creo que por eso estoy vivo, porque aquello le hacía perder interés. En cierta manera me gustaría que lo frieran. No sé si se me comprende. Yo pensaba que conocía el horror, pero no sabía que alguien podía ser tan malvado. En diciembre de ese mismo año desapareció Robert Priest, de 15 años. Su familia sabía que el chico tendría una entrevista por cuestiones laborales con Gacy. La madre de Robert lo había visto salir con él de la farmacia y nunca regresó. Gacy declaró que el chico fue muy insolente al pedirle trabajo, por lo que él le sugirió que vendiera su cuerpo para conseguir el dinero que necesitaba. Entonces lo abusó y asesinó. Después de estrangularlo, Gacy se recostó, se durmió con él y al otro día lo lanzó al río. Fue la segunda experiencia de Gacy con necrofilia
la cual tenemos conocimiento. La desafectivización en ese caso queda más que clara, la víctima totalmente cosificada, un cuerpo muerto a su lado que le es lo suficientemente indiferente como para priorizar su sueño. El asesinato de Robert, así como la sumatoria de acusaciones y desapariciones, desató una inspección a su domicilio. En ese mismo año, que confirmó las especulaciones, en la casa de Gacy encontraron un verdadero cementerio. En el 78 encontraron 28 cadáveres de jóvenes y niños de entre 9 y 21 años. Algunos registros mencionan que hasta de 27. En el río de Spence encontraron 5 cadáveres más y seguimos viendo más referencias de It, ya que este río era parte del desagüe de la ciudad. El hedor, producto del macabro cementerio, fue lo que incitó la excavación. Sus víctimas eran empleados de su empresa, menores que ejercían la prostitución y a los que había encontrado de forma casual en su vecindario. Los atraía con diferentes excusas, les decía que estaba realizando una investigación sobre sexualidad o se hacía pasar por policía. Gacy pudo haber sido sentenciado mucho antes que se dispararan las cifras alarmantes de muertes que llevó a cabo. Sin embargo, siempre por una cuestión u otra lograba ser liberado. La homosexualidad de por medio con sus víctimas hacía que muchas veces hubiera una justificación para dejarlo libre. La policía alegaba que habían sido relaciones con consentimiento o que él había sido el atacado en primera instancia. En otras ocasiones, a las víctimas directamente no se les creía por su corta edad. Y de verdad, no me puedo creer esto. En serio, es demasiado ilógico. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video un poco largo, un poco extenso, un poco lleno de drama. Quería más que contarles el caso que todos conocemos, porque realmente todos conocemos este caso. Quería mostrarles también ese lado de sus padres, ese lado más allá de lo mental, ese lado que fue crecer con una madre sobreprotectora y un padre no muy protector, sino causante del daño de un niño. Digamos que no estoy defendiendo a Gacy en lo absoluto, fue un monstruo total y asesinó a muchísimos inocentes, más que nada porque nadie hizo nada, nadie estuvo allí, la policía no cumplió con su trabajo, puesto que hubieron varias ocasiones en las que pudieron parar estas matanzas y no lo hicieron debido a las malas leyes y la mala práctica de los derechos civiles y humanos en Estados Unidos para esa época. Además de eso, tengamos en cuenta que estaban en una época en la que había gran homofobia. No es como ahora. Ahora incluso hay, pero antes era peor, antes te podían matar y nadie iba a hacer absolutamente nada, únicamente porque eras gay. Entonces veámoslo de esta manera también. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo, acompañándome en este especial de Halloween. Por allí se vienen otros videitos, espero que los disfruten y que se mantengan conmigo acá. Recuerden dejarme un like, compartir este video si te gustó con alguien que le interese y suscribirte, que no te cuesta nada. Muchísimas gracias y los espero en la próxima Noches con Jexy. Bye.